Continuando entonces con esta disertación, esta segunda etapa, pues, de esta clase virtual sobre el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Hasta ahora hemos asumido, hemos disertado frente a ustedes en la idea de que este procedimiento especial por delito de instancia de parte se interpondrá ante el juez de juicio, penal. Pero previamente la víctima tendría la posibilidad, previo a esa interposición de la acusación privada, como se instaura el proceso, de solicitarle a un juez de control el auxilio judicial. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿será que ese juez de control, será que se vuelve, como es un procedimiento especial, será que se vuelve al sistema inquisitivo o inquisitorio en la cual ese juez instruía? No. Se solicita el auxilio judicial al juez de control sobre la base de ese pedimento en la cual se indica cuáles son las resultas en específico. Tienen que ser resultas francamente impretermitibles a los efectos de poderse intentar la acusación privada. Sin ella no puede haber, sin ella no se puede sustentar, sin esa resulta, sin esa diligencia de investigación no se pudiera interponer la acusación privada. Entonces, esa acusación privada que se interpone ante el juez de juicio, a lo mejor pudiera ser que requiera previamente esa diligencia de investigación. Esa diligencia de investigación son a los efectos que si el juez de control declara procedente esa solicitud de auxilio judicial, remitirá las actuaciones al fiscal superior del circuito. Ustedes se preguntarán, ¿será del circuito en donde eventualmente la víctima vaya a interponer la acusación privada? Pues ciertamente que no. Será del circuito judicial penal en donde deban realizarse esa diligencia de investigación a los efectos de obtener las resultas que le sustentarían a la víctima la presentación de una acusación privada. Sería ante el fiscal superior de ese circuito. Me dieron un cheque sin provisión de fondo. ¿Ustedes se acuerdan que antes existía esto de los cheques? Pues le dan un cheque, instrumento de pago. Bueno, y yo no sé a quién le pertenece esa cuenta. Ahí la firma está realmente toda confusa. Si yo voy al banco a que me diga quién es el titular de la cuenta, evidentemente no me lo va a decir. Pero a lo mejor la localidad de esa cuenta se ubica en un circuito, ¿verdad? Es allí donde se abrió la cuenta y entonces por disposiciones del propio banco, ni siquiera un fiscal del Ministerio Público se le da la información en una agencia distinta. Pero imaginémonos otro ejemplo. Imaginémonos alguien ha sido difamado, libelo difamante, ha sido difamado a través de una publicación en la prensa. Y entonces resulta que ese periódico en la cual se ve, ¿verdad?, esa difamación, ese difamante asume, por ejemplo, a través de un seudónimo, se llama, qué sé yo, el Calvito, ¿ok?, el Gritón o Chepa Candela. Y entonces, bueno, uno no sabe quién es, ¿verdad?, esa persona. Y a lo mejor ese periódico tiene una ubicación que se encuentra en un sitio distinto donde se va a interponer la acusación privada. Pero es más, a lo mejor es a partir de la propia resulta de la diligencia de investigación, cuando yo sé ante qué circuito judicial voy a interponer la acusación privada. Lo que sí yo requiero en concreto es saber dónde tienen que articularse esa diligencia de investigación. Entonces, bueno, ese fiscal superior le asignará la causa a un fiscal subalterno, a ese fiscal subalterno al cual se le ha dicho qué es lo en concreto para lo cual se requiere esa investigación. Porque en el pedimento de esa eventual víctima para el auxilio judicial debo describir qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que estoy pidiendo. Recuerden este carácter casi mercenario, sí, de este procedimiento, en el sentido de que, bueno, tú tienes la titularidad, tú tienes el impulso, dime tú lo que yo debo hacer. Por cierto, no es una obligación de perfecto cumplimiento. Yo realizo mis actuaciones, yo investigo hasta donde puedo hacerlo,
Pero si no se puede determinar, esta es la resulta. Esto fue lo que resultó de mi investigación. Es decir, en las pautas del Código Orgánico no se habla de un concepto de eficiencia, pero sí, claro, la falencia en la investigación se objetiviza, no es un problema en la cual hay una valoración, sino que se demuestra que efectivamente se acudió al sitio y esta fue la persona que se me demuestra como el que me difamó. ¿Okay? Este es el titular de la cuenta. ¿Ok? Un delito, imaginémonos, apropiación indebida simple. Entonces, verificar dónde estaba registrado el contrato a partir de la cual se ven actos de simple administración, pero que patológicamente el victimario dispuso de los bienes. Bueno, aquí está el contrato. Ahora, de allí valorar es algo que escapa pues del ámbito de ese fiscal del Ministerio Público que va a asumir una investigación. Mis amigos, nemo iudex sine actor. El proceso no se instaura a partir de una pretensión asumida por ese titular de la acción penal. Pero es que resulta que fíjate cómo ya arrancó el procedimiento sin que el titular de la acción penal, que en este caso es la víctima, haya incoado esa acción, buscando la acción, haya incoado el proceso, ¿verdad? Con la interposición de una acusación privada. Por eso es que es interesante cuando la Constitución establece en el concepto de debido proceso, el debido proceso debe estar presente en toda etapa y grado de la investigación y del proceso. Nos dice el encabezado del artículo 49. Si el debido proceso está repleto de derechos para conformar esa garantía, una de las cuales es el juez natural, por lo tanto, la solicitud de auxilio judicial no se podrá interponer ante el juez de juicio, porque el juez natural es el juez de control, cumpliendo el principio de legalidad adjetiva. Por ejemplo, el derecho a la defensa. ¿Por qué hago todo este alarde? Porque fíjate que todavía no se ha interpuesto la acusación privada. Estamos en una etapa anterior, en la búsqueda de elementos de investigación. La Sala Constitucional, a través de una decisión, ha establecido que cuando la eventual víctima vaya a presentar una acusación privada, pero previamente solicite un auxilio judicial a un tribunal de control y ya sepa a quién eventualmente va a acusar, ya sabe a quién eventualmente va a acusar, debe fijarse una audiencia, ¿ok? El respeto al principio de contradicción. Todo el proceso es contradictorio, nos dice el 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Oído, todavía no se ha instaurado el proceso porque no hay acusación privada y previamente lo que se esté solicitando un auxilio judicial. Pero si ya se sabe, si en la propuesta que ha hecho esa eventual víctima ya se sabe quién eventualmente va a ser acusado, debe respetarse el derecho a la defensa. Esa audiencia en la cual el que eventualmente va a ser un acusado privado pueda defenderse frente a la propuesta de solicitud de auxilio judicial. Yo creo que lo puedo decir abiertamente. ¿Cuál fue el caso? El caso, lo digo por esta vía, enfrentó a dos personas más o menos conocidas en el ámbito público. ¿Ok? Uno fue un periodista, Villegas, en Venezolana de Televisión, ¿ok?, que supuestamente transmitió en algún momento una grabación telefónica entre un padre y un hijo, mis grandes amigos, los doctores Escobar León y Escobar Salón, en donde un hijo hablaba con el padre y eso se reflejó allí en esa grabación de esa conversación que se transmitió. Por lo tanto, los doctores Escobar querían asumir el procedimiento por acusación privada contra el periodista Villegas. Y entonces, la Sala Constitucional, con ponencia de Jesús Eduardo Cabrera, porque lo que se pedía era que ese canal, creo que era Venezolana de Televisión, consignara en diligencia de investigación, consignara la copia de la grabación, es decir, la copia del video en donde se transmitió esas expresiones o esa grabación de esa conversación. Y la Sala Constitucional decidió
que en el auxilio judicial, cuando ya se sabe quién eventualmente va a ser acusado, debe fijarse una audiencia para que se dé el respeto del llamado derecho a la defensa. Entonces, bueno, estas son consideraciones que les hago a ustedes porque si la Sala Constitucional ya decidió que ese tema del auxilio judicial también va a estar presente en el procedimiento ordinario, cuando el fiscal del Ministerio Público no interponga el acto conclusivo, entonces, bueno, si ese auxilio judicial se trajo del procedimiento especial al procedimiento ordinario, estos criterios, ¿verdad?, de la Sala Constitucional también deberían estar presentes. Entonces, si el juez de control, si el juez de control considera que se trata efectivamente de un delito de acción privada, luego de verificada la procedencia de la solicitud, ordenará al Ministerio Público o al órgano de autoridad competente la práctica de la diligencia expresamente solicitada por quien pretenda constituirse en acusador privado. Bueno, ese Ministerio Público va a entregar esas resultas de esa diligencia de investigación. Vamos a ver un típico ejemplo de una inadmisión de un auxilio judicial. ¿Ok? Fue una decisión que tomó el Tribunal Cuarto de Control de Falcón con sede en Coro en enero del año 2010, en la decisión 83. El ciudadano realizó y dirigió un programa televisivo denominado X por la estación de televisión, en el cual hizo señalamientos difamatorios e injuriosos que atentan contra mi dignidad. Amerita realizar una investigación preliminar, la cual tiene por objeto recabar elementos de convicción para acreditar el hecho punible que pretendo intentar contra el referido y en consecuencia requiere de la estación de televisión la grabación del programa televisivo transmitido y dirigido por el prenombrado ciudadano por esa estación televisiva el día tal. Como bien se desprende del lacónico relato del escrito del solicitante, sin embargo, no cumple en expresar la relación detallada de las circunstancias que permiten acreditar su comisión, no hay relación detallada que permita acreditar o estimar que se trata efectivamente de la comisión del delito de difamación, no indica cuáles fueron las expresiones, hechos, actos, dibujos, escritos, etcétera, que profirió, exhibió o presentó el presunto imputado en el programa televisivo al que hace referencia. Es decir, en la solicitud de diligencias de investigación, en la solicitud de auxilio judicial, ha de estar bien preclara cuáles son esas resultas de investigación que se pretende. Por lo tanto, yo también quiero insistirles a ustedes en diferenciar el concepto de querella, que se llama poner en conocimiento a través de un acto de proformación escrito de la víctima frente a un tribunal de control de un delito de acción pública versus la llamada denuncia, que es también poner en conocimiento, no solamente por la víctima, sino por cualquiera que haya conocido un delito, la comisión eventual de un delito de acción pública, la acusación particular propia o la acusación adhesiva o adherente, lo que está descrito en el 309, que ya es un acto de convencimiento de la víctima por delito de acción pública frente a la llamada acusación privada, que lo que hace es propiciar el enjuiciamiento de delito de instancia de parte agraviada. Esta diferenciación lo hace muy clara la sentencia 1905 de noviembre del 06 de la Sala Constitucional. Entonces, sin más, vamos a abordar, en la medida de que el tiempo disponga, la procedimentalización, el flujograma de este procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. En primer lugar, en esta primera lámina, quiero visualizar frente a ustedes el tema de reiterado solicitud de auxilio judicial, regulado en los artículos del 393 al 395. Entonces, bueno, esa solicitud de auxilio judicial tendría que ser presentada ante el juez de control, por quien eventualmente va a ostentar la condición de víctima. Ese concepto de víctima que maneja el artículo 121 del COP, que puede ser quien es ofendido directamente por ese delito de instancia de parte agraviada, o puede ser los llamados, la llamada víctima secundaria, que se verifican a partir de los artículos 121.2 y siguiente del Código Orgánico, los parientes cercanos, los representantes estatutarios, los entes de protección, porque no podrías tú desconocer que la víctima secundaria tenga también la legitimidad activa para intentar una acusación privada.
Tú dirás, bueno, vale, pero ¿qué pasó con el ofendido? El ofendido directamente no es quien presenta la acusación. A lo mejor el ofendido murió, pero ahí está su honor, su dignidad, su nombre, y ha sido ofendido por un delito de difamación. A lo mejor el ofendido directamente por el delito murió, pero no como consecuencia del delito de instancia de parte agraviada. Murió de muerte natural o por otra circunstancia. Y allí está su patrimonio, que ha sido afectado por el delito de apropiación indebida simple, por solamente abordar, o el tema de la llamada lesiones leves culposas como delito de instancia de parte agraviada. Entonces, bueno, ese auxilio judicial, repito, es a los efectos de poder propiciar mi condición de acusador privado. Es decir, hasta que no lo determine, yo no puedo interponer la acusación privada. Es algo que asume la necesidad de que sea descubierto porque es un sustrato fundamental, es un requisito de procedibilidad de esa acusación. O a lo mejor lo que se requiere es determinar el domicilio del acusable. Sí, porque yo no te voy a hacer el favor. Es decir, el juez no es el que te va a decir, no es el que va a indagar, el juez de juicio, cuál es el domicilio para yo poder notificar la interposición de la acusación, para poder interponer, ejecutar la citación. Dime tú, a ver, yo estoy acá, dímelo por favor. O sea, yo asumo mis obligaciones como juez, pero esto es impulsado por ti. Recuerden que esto se origina un tanto en el viejo derecho romano. En el derecho romano se dividieron las aguas entre los llamados delitos de acción pública, aquellos que asumen la pretensión, los llamados fiscales pretorianos ante el cuestor, ¿okay?, que era el juez penal de entonces. Y en la otra agua, por la otra parte, los llamados delitos de instancia de parte, es decir, de acusación privada. La moral, por ejemplo, la dignidad, es un asunto que cada quien asumirá en el sentido de que si alguien manifiesta haber sido ofendido en su dignidad, en su honor, imaginémonos el delito de apropiación indebida simple. Yo fui quien desde antes busqué a mi propio victimario. ¿Okay? Entonces, bueno, yo mismo no hubo una inducción, que sería el tema de la estafa, sino lo contrario a esa inducción, ¿verdad? Hubo una deducción. Yo mismo me busqué a mi eventual victimario, a quien al final del camino resulta no reintegrándome o no realizando lo que estaba pautado en la pauta contractual previa con respecto a esos haberes. Entonces, bueno, por ello esa diferenciación, digamos, óntica, filosófica entre los delitos de instancia de parte agraviada y delitos de acción pública. Entonces, bueno, esa previa necesidad del auxilio judicial también es para terminar de acreditar el hecho punible, para recabar elementos de convicción, es decir, diligencias que en una investigación preliminar se requiere. Entonces, ellos se instauran ante el Tribunal de Control, ¿ok? Conforme a el encabezado del artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa solicitud de auxilio judicial se va a solicitar ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal en los en los circuitos en donde hubiese tales tribunales de control de instancia municipal. Profesor, eso significa que entonces los delitos de instancia de parte agraviada son delitos menos graves. Esencialmente no es eso lo que quiere decir. Es decir, que la labor del Tribunal de Control de Instancia Municipal también se asume frente a la procedencia o improcedencia de la solicitud de auxilio, que a fin de cuentas va a ser asumido por el fiscal del Ministerio Público. Esta es la sentencia que les mencionaba, la sentencia 234 de marzo del 05 de la Sala Constitucional, en donde se indica que si ya el eventual acusador privado conoce a quien eventualmente va a acusar, debe fijarse una audiencia. Entonces, esa audiencia se va a verificar en los 3 días hábiles siguientes desde la notificación que se ha realizado a ese eventual
acusado, a quien eventualmente irá a ser acusado. Y luego de esa audiencia es donde se verifica la procedencia o improcedencia del auxilio judicial. Entonces, en los 3 días hábiles siguientes, después de la última notificación, bien sea frente al solicitante del auxilio o frente a quien eventualmente va a ser acusado. Entonces, si no se conoce al acusable, a quien eventualmente se va a acusar, mal podrá el juez solicitar la audiencia. Mal podrá el juez fijar dicha audiencia. Profesor, y en el pedimento de auxilio judicial debería invocarse la necesidad de esa audiencia. Bueno, por ahí se dice que el derecho no se prueba, ¿ok? Y que lo que se prueban son los hechos. Y que por lo tanto, ese juez de control debe conocer de la existencia de esa sentencia de la Sala Constitucional, que conforme al 335 de la Constitución causa precedente vinculante. Bueno, aquí la estrategia será una estrategia, digamos, y a algunos no les gusta que yo utilice esa expresión, será una estrategia abogadil, será una estrategia, digamos, forense, en el sentido, bueno, si tú lo que quieres es que efectivamente se verifique una resulta y que después no se te cuestione en la obtención del auxilio judicial, bueno, yo lo invocaría si el juez de alguna forma no sabe de la existencia de esa sentencia. Ojo, siempre y cuando ya yo sé a quién eventualmente voy a acusar. Lo que no sé es su dirección, lo que no tengo son elementos de convicción. Ahora, si precisamente la diligencia de investigación es la que me va a permitir determinar quién es ese responsable, entonces mal podría yo invocar la existencia de esa sentencia que causa un precedente vinculante, ni el juez de control fijar dicha audiencia. Bueno, si no se conoce a quien eventualmente se va a acusar, las opciones son 2. Se declara con lugar la solicitud de auxilio judicial o se declara sin lugar. La propia norma, el artículo 395, nos indica que esa declaratoria sin lugar conlleva a una apelación. Esa apelación será en los 5 días hábiles siguientes a partir de la notificación de la decisión en la cual se declara sin lugar el auxilio judicial. Profesor, y la decisión que declara con lugar el auxilio judicial tendrá apelación. Bueno, mira, no lo establece expresamente el Código Orgánico, pero está causando ciertamente un gravamen irreparable, conforme lo establece el artículo 439.5 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, está causando un gravamen porque, bueno, va a permitir sustentar unos elementos para eventualmente ser acusado. Sí, pero ¿cómo demuestro la condición de parte si ni siquiera asumo la condición, si ni siquiera he sido acusado? Bueno, ahí nos encontramos con un grave problema, ¿ok? Por lo tanto, digamos, el arrime argumental del asunto se visualizaría conforme al encabezado del artículo 49 de la Constitución. Es decir, el artículo 49 de la Constitución establece que el debido proceso obra en toda etapa y grado de la investigación y del proceso. Y si esto de ahora apaguen los micrófonos, y si este tema del auxilio judicial es para encontrar elementos y el de que metiste los no tiene la culpa, fuiste tú que metiste el pie de una forma que no era. Y del proceso, pues obviamente allí se pudiera cuestionar porque esa decisión de ordenar una investigación obra en contra del llamado derecho a la defensa, ¿ok? Entonces, bajo ese argumento se sustentaría la apelación de la declaratoria con lugar de la solicitud de auxilio judicial. Pero sigamos entonces en la visualización, en la visualización de esta incidencia, ¿ok? La incidencia del llamado auxilio judicial, que como bien saben, obviamente es una incidencia anterior a la propia interposición de la acusación, privada. Entonces, bueno,
ello va a conllevar, ¿verdad? La realización de diligencias de investigación. Se remite las actuaciones y se declara con lugar a la Fiscalía Superior del Circuito. Esa Fiscalía Superior del Circuito podrá asignar la causa. Fíjense que se habla conforme al 394 en dos posibilidades de investigación. Uno, ante un órgano o autoridad competente, que es la que requiere la realización de la investigación, o dos, ante un fiscal subalterno, para que ese fiscal subalterno pues tramite esas diligencias de investigación. Ustedes dirán, mire, pero si se declara con lugar y si se apela, se verifica el llamado efecto suspensivo. Bueno, mi humilde criterio es que sí, pues, si se apela, entonces esa apelación, esa admisión de la apelación debería ser a ambos efectos. Es decir, hasta tanto la Corte de Apelaciones no verifique la buena o mala existencia del derecho para solicitar el auxilio judicial, pues se suspende la realización de estos actos de investigación. Entonces, pasemos de lado el hecho de que no se haya verificado esta apelación o que haya sido declarada sin lugar. Se realizó una investigación preliminar, se habla del llamado plazo razonable. No se indica cuál es el plazo para obtener estos elementos de investigación. Es obvio que el llamado plazo razonable no podrá ser superior al plazo de la prescripción, al término de la prescripción que se verifica en los artículos de los 108 y siguientes del Código Penal. Los delitos de instancia de parte agraviada pues también tendrán esa prescripción que allí se verifica, salvo, por ejemplo, el delito de difamación, el delito de injuria, que tiene sus propios lapsos de prescripción, lo cual establece el artículo 450 del Código Penal. Pero en otros delitos de instancia de parte agraviada, como por ejemplo esas lesiones leves culposas, la apropiación indebida simple y otros muchos más, se me ocurre que algunos otros delitos, y ya el tiempo se me está dando la indicación del tiempo, con lo cual yo siento que va a tener que haber una tercera sesión dentro de este largo procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, que no será hoy. A los que me siguen, bueno, ha de ser el próximo lunes o el viernes de la mañana. Entonces, ese plazo para la investigación, para la obtención de las llamadas resultas, las resultas de la investigación, esas resultas pueden ser fructuosas o no, ¿ok? Fueron fructuosas porque aquí está el resultado, fue efectivo. Las resultas fructuosas o no, bueno, se deja su copia ante el Tribunal de Control, que fue el que decidió la solicitud de auxilio judicial, para que las originales se entregue a la víctima. ¿Qué va a hacer la víctima con esas resultas de esas diligencias de investigación obtenidas por la vía del auxilio judicial? Bueno, nada menos y nada más que, si han sido fructuosas, presentará su acusación privada. Esa acusación privada, regulada en los artículos 391 y siguientes del COD. Esa acusación privada tiene que ser por escrito y tiene que ser singular. Es decir, frente al acusado tiene que identificarse frente al hecho en concreto. Es decir, la atribuibilidad de la acusación está vinculada a un hecho del cual se deriva una responsabilidad penal. En su aspecto objetivo, la causación, y en su aspecto subjetivo, que es la culpabilidad. Es decir, no se podrá interponer una acusación privada por dos hechos, por dos delitos, por una pluralidad de delitos. Es decir, tiene que ser pues singular. Aunque los plurales delitos inclusive sean delitos de instancia de parte agraviada. Profesor, pero es que esos delitos de instancia de parte agraviada se cometieron en una unidad de acción con otros delitos de acción pública. Se cometió el delito de hurto, de robo, pero también se cometió el delito
de lesiones levísimas culposas o de apropiación indebida simple o de difamación. Bueno, ese me lo apartas. ¿Okay? Sí, no podrá haber la llamada acumulación en el procedimiento ordinario para asumir esos delitos de instancia de parte, porque el procedimiento de instancia de parte tiene sus vericuetos, tiene sus pretensiones, tiene su esencia y tiene su finalidad distintiva. Pero sobre todo, tiene su posibilidad de ser abandonado, de decaer en la pretensión por pautas distintas a lo que establece el procedimiento ordinario. Profesor, ¿y pudieran haber sentencias contradictorias? Bueno, en primer lugar, no veo por cuál la sentencia es contradictoria. Si esos delitos cometidos en el mismo hecho, pero que no configuran la misma acción, ¿verdad? Va a derivar una responsabilidad distintiva, porque lo que sustenta la acción en un caso, bueno, es la afectación del bien jurídico vida, la afectación del bien jurídico propiedad, y en este caso lo que sería es la afectación del honor. Pues hay una diferenciación. La relación jurídico-penal es francamente distinta, la noción de victimario-víctima, ¿ok? Entonces, esa acusación privada tendrá que ser escrita en la cual se indique la relación parental que puede existir entre acusador y acusado, la data de las partes, la data del delito, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ese delito se cometió, los elementos de convicción. Ojo que no habla de pruebas. Y aquí hay un rasgo distintivo, ¿ok? En la acusación pública por delitos de acción pública se ofrecen las pruebas en la propia acusación. Aquí, en cambio, en la acusación privada por delito de instancia de parte agraviada, solamente se mencionan los elementos de convicción, porque la oportunidad del ofrecimiento probatorio va a ocurrir con posterioridad, bien adentrado el procedimiento, en ocasión de lo que en ese procedimiento se denomina audiencia de conciliación. Nótese que esa palabra, la audiencia de conciliación, no lo han escuchado ustedes en ninguno de los procedimientos que está vinculado a los delitos de acción pública, bien sea el procedimiento ordinario o cualquiera de los otros procedimientos en donde se está dilucidando la responsabilidad penal por delitos de acción pública. O sea, la existencia de elementos de convicción. Esa acusación privada, ojo no confundir con la acusación particular propia, con la respectiva firma del acusador y su apoderado especial. Ese acusador tiene que ratificar personalmente ante el tribunal de juicio, porque la acusación privada pues se interpone es directamente ante el tribunal de juicio. Ya aquella función de auxilio que asumía el juez de control, ya él hizo lo suyo en el llamado auxilio judicial. De más está decir que esta acusación privada podrá interponerse con las resultas o sin las resultas de un auxilio judicial. Sin la resulta, bueno, sencillamente porque no hubo necesidad de ella. Como se dice literalmente, tengo todos los pelos en la mano, pues no hay necesidad de ningún auxilio. O bien sea que ya yo encontré la respuesta sin la necesidad del auxilio. Por lo cual hay una circunstancia bien interesante que conduciría a un tema de inadmisibilidad, de desestimación de la propia acusación privada, lo que se denomina comportamiento procesal de las partes. Si tú estabas insistiendo en la necesidad del auxilio judicial para poder acusar y ahora estás presentando la acusación privada sin que se dé la resulta, ese comportamiento de las partes es muy contradictorio. Por lo tanto, está demostrando denodadamente que no hay un sustento material para dicha acusación. Y si el juez no lo visualiza así, bueno, ese debería ser el argumento del acusado en la llamada oposición de las excepciones por la acción promovida ilegalmente en contra de la acusación privada interpuesta por la víctima. Esa víctima, mis amigos, recuerden, puede ser una persona natural, pero puede ser también una persona jurídica. ¿Cómo es eso, profesor? Difamación de una persona jurídica. Bueno, en el año 2000 así lo decidió
la propia sala de casación penal en la famosa sentencia Procter & Gamble con el grupo editorial de Armas. ¿Ok? La posibilidad. Pero imaginémonos otro delito, la apropiación indebida simple, que es un delito de instancia de parte agraviada. Por favor, no vayas a confundir delito de instancia de parte agraviada con delito culposo. Son dos circunstancias distintas que están vinculadas a la culpabilidad. Entonces, esa presentación de la acusación va a conducir, en primer lugar, a una decisión, a tres tipos de decisión. O se inadmite la acusación privada, o se ordena su subsanación, ¿okay? El saneamiento, o se admite. La inadmisibilidad deberá decidirla el juez de juicio en los 5 días hábiles siguientes a la interposición de la acusación privada. Obviamente que estos días hábiles son días de despacho. Si asimilamos por la vía de la supletoriedad que a partir de la interposición de la acusación pública, conforme lo indica el 156 del COP, los días hábiles son días de efectivo despacho, extrapolamos ese 156 aquí al procedimiento especial y decimos que a partir de la acusación se tendría que tener días de efectivo despacho para hacer días hábiles. Esa inadmisibilidad puede ser porque el hecho, pero no es penal, o porque el hecho está evidentemente prescrito, o porque sí, es un hecho penal, pero es por un delito de acción pública, o porque se requiere como requisito de procedibilidad que se cumpla con el auxilio judicial para poder sustentar la acusación privada. Recuerden que nos quedan dos opciones más, la subsanación y la admisión, pero en aras del tiempo vamos a culminar con esta sesión, ¿verdad?, del procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, hasta una próxima oportunidad en donde completaríamos este largo